Hoy, 26 de marzo, es el día de la concientización por una problemática que tiene muchísima gente y que a la hora de sufrir como se le dice, ataque, muchos no sabemos cómo actuar y es por eso que vamos a hablar con una médica. Hoy es el día de la concientización, le decía, contra la epilepsia. Es por eso que está en comunicación con nosotros una médica neuróloga matrícula 4241. Se llama Natalia Falco y nos va a poner luz sobre esta problemática para aprovechar, por supuesto, la efeméride del día de hoy. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias por la invitación. Bien, bueno, no, gracias a vos por atendernos. Primero que nada, uno cuando escucha hablar de epilepsia automáticamente se le viene al inconsciente cuando alguien tiene un ataque, cuando ya se produjo. Pero, ¿cómo es a qué responde la patología de epilepsia, si es que es una patología, y cómo es vivir con ella? Bien, bueno, el término epilepsia es un término muy amplio, entonces hay múltiples situaciones, escenarios diferentes que se engloban detrás de esta palabra. La epilepsia en líneas generales es esa condición clínica del cerebro que favorece el desarrollo de crisis epilépticas que pueden ocurrir o que ocurren de manera recurrente y espontánea. ¿Por qué se remarca esto? Porque una persona puede tener una convulsión o un ataque, como vos decías, un ataque convulsivo, un ataque epiléptico, sin tener epilepsia necesariamente. Una convulsión puede deberse a otras situaciones. Cuando la persona ya tiene epilepsia, tiene la predisposición a desarrollar estos ataques recurrentemente. Bien, bueno, y ¿cuáles son para aquel que sufre epilepsia? No sé si hay varios grados, más graves o menos graves, pero Sí. ¿qué particularidades tiene la vida cotidiana y a qué hay que estar atentos cuando uno también convive con alguien con epilepsia? Claro, sí, la epilepsia es una enfermedad muy prevalente. Hay muchísima gente que convive con epilepsia, como vos bien decís, 1 de cada 100 personas. De este total universo de personas con epilepsia, no todos tienen la misma condición. En la mayoría de los casos, en el 70% de los casos, una persona con epilepsia puede desarrollar una vida normal, una epilepsia que responde perfectamente al tratamiento de primera línea. En un porcentaje de los casos, que es más o menos el 30%, este grupo de personas tiene lo que se denomina epilepsia refractaria, en donde se necesitan 2 o más antiepilépticos o a veces algún otro tipo de tratamiento. Entonces ahí ya hay como 2 situaciones muy diferentes. En el caso de las epilepsias que responden al tratamiento, que es la mayoría, afortunadamente, bueno, la persona con epilepsia puede desarrollar una normal. Digamos que es una cosa que está en todos los momentos de la vida, entonces hay que estar atento a cada etapa. En el caso de un niño con epilepsia, por ejemplo, es un niño que puede ir a una escuela normalmente, estudiar. En el caso del adolescente con epilepsia, que puede estar... se entrecorta un poquito. Amigos, puede salir. Las jóvenes bajar y así, ¿no? En cada la vida. Ahora, cuando ocurre una crisis de epilepsia, que es tal vez la situación más choqueante o más conocida, hay que saber cómo actuar en ese caso. Entonces, en una persona que tiene una convulsión, hay que mantener la calma, hay que protegerlo de que no golpee, de que cuando caiga, si es el caso, no golpee la cabeza. Eso se puede hacer simplemente con las manos de la persona que está alrededor o colocando algo abajo de la cabeza, o correr objetos para evitar que se lastime. Y una vez que la crisis de convulsión pasa, acompañar, porque muchas veces esto trae luego de la convulsión trae un episodio de confusión. Entonces, acompañar ese momento. Muy importante. A una persona con epilepsia no hay que colocarle, con convulsión, no hay que colocarle nada en la boca. Bien, eso sí es un mito, la comparación mito-realidad, porque la reacción inmediata de uno era, por supuesto, proteger la cabeza, poner de costado, pero automáticamente poner una billetera, un lápiz, algo en la boca para que no se muera la lengua. Esto no hay que hacerlo.
No, eso no hay que hacerlo. De hecho, no ayuda y puede empeorar la situación, porque en el momento de la convulsión la persona tiene una contracción muscular importantísima y puede romper el objeto que uno le coloque en la boca. Por lo tanto, no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es acompañar, evitar que golpee y una vez que pasa la convulsión, como bien dijiste, poner de costado a la persona para que pueda eliminar todo el fluido, la saliva, la sangre que a veces está por la mordedura de la lengua. Natalia, Sol te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día. Quiero saber si se puede ser epiléptico y no saberlo. Sí, muy linda esa pregunta. Muchas veces una persona está mucho tiempo hasta que se llega al diagnóstico de una epilepsia, porque la forma de presentación de las epilepsias es muy variada. La crisis convulsiva clásica, que es esta que acabamos de comentar, en donde se contrae el cuerpo y tiene las fases conocidas clásicamente como tónico-clónica generalizada, tal vez no genera tantas dudas. Mientras que hay otras formas de crisis de epilepsia que se denominan crisis focales, en donde a veces es difícil de advertir que están en el contexto de epilepsia. Las crisis focales son sensaciones paroxísticas que llamamos, es decir, tienen y se van súbitamente y que pueden ser visuales, auditivas, sensaciones psíquicas que se denominan déjà vu, como que ya se vivió, que ya estuvo aquí, sensaciones gástricas, de molestias abdominales. A veces la persona con epilepsia tiene episodios de desconexión y entonces es confundido con otras cosas. A veces actúa de una manera automática o mecánica y también es confundido con otra cosa. Y bueno, y eso hace que haya, en algunos casos, demora en el diagnóstico. Claro, Nati, porque ahí quería hacer una acotación a lo que de la pregunta que te hacía Sol, Mariela te habla. Es que yo en los casos que conozco particular, las personas que contrajeron epilepsia ya estaban grandes, avanzadas en edad. O sea, eran adolescentes o ya habían pasado los 30 años. Por eso justamente me gustó la pregunta que te hizo Sol, porque yo digo, a lo mejor no sabían que podían llegar. De todas maneras, hago un comentario ahí. La epilepsia puede presentarse en distintos momentos de la vida. No es que comienza en una edad y en una persona de 30 años estuvo 30 años hasta el diagnóstico. Eso tal vez no sé, esa es la forma de la interpretación. Sino que hay epilepsia en la infancia y es un tipo de epilepsia determinado. Epilepsia en los jóvenes y posiblemente sea otro en la edad adulta y en los adultos mayores. En cada etapa de la vida puede presentarse y de distintas maneras, con distintas causas, porque hay que entender que la epilepsia es un término amplio que engloba múltiples causas. Bien. Natalia, Lautaro te saluda. Seguimos con esta especie de libro de preguntas, pero te hago una consulta desde la experiencia personal. ¿Este tipo de trastorno o enfermedad como la epilepsia es hereditaria? Bien, bueno, en este caso la respuesta es sí y no. Hay epilepsias que pueden ser hereditarias, que son las menos. En general, lo que se hereda es una condición clínica más amplia, que incluye epilepsia como forma de presentación. Pero por otro lado, hay epilepsias genéticas, que lo que se hereda es el gen que predispone, entonces esto hace que a veces no se haya presentado en la ascendencia y se hereda el gen y eso lleva a causas de epilepsia genética, que también es una pequeña porción de los casos, y después lo que hay es una predisposición familiar, que ya no es ni herencia ni genética. En la mayoría de los casos las epilepsias son adquiridas. Bien, Natalia, buenísimo, muchísimo. Bueno, no te robo más tiempo, sabemos que estás ahí trabajando y queríamos charlar un poco para evacuar algunas dudas en el Día Mundial de la Concientización. Nos queda claro muchísimas de las cuestiones, tanto que la vida normal o la vida habitual que pueda hacer una persona que tenga epilepsia, en el caso de tener epilepsia refractaria o un caso más agravado con la medicación habitual, cosa que hay que respetarla, y después que también cada persona que tiene esta condición se va conociendo y en algunos casos, bueno,
puede ser que lleve una vida o dormir mejor, evitar situaciones de estrés para evitar estos ataques. Y para el resto que convivimos con personas con epilepsia, también es importante saber que lo que no hay que hacer, que es introducir nada en la boca de la persona con epilepsia, y sí poder cuidar la cabeza que no se golpee. Así que te agradecemos por toda esta información y seguramente hablamos más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo.